están con nosotros Adrián Ramírez López y también Astrid Virginia Flores Fuerte, a quienes les damos la bienvenida para esta sección del día de hoy viernes. Hola, ¿qué tal, Adrián, Anaí? Muy, Buenos días, adelante, Adrián. sí, muy buenos días. Aquí estamos saludando y bueno, seguimos con este tema porque hay mucho que hablar sobre el tema de la salud y lograr que se pueda garantizar, pero sobre todo con ahorro para el erario, con que no haya dispendio, con que no haya abuso de los Y recursos. quisimos hacer como esta segunda parte del programa porque creemos que es importante darle continuidad a este tema porque es algo que nos afecta pues a todos, ¿no? No solamente a las personas que se encuentran privadas de su libertad, porque el tema de salud penitenciaria hay que tomarlo en cuenta, es un tema también de salud pública y pues es lo que hablábamos en uno de los programas anteriores de que las condiciones carcelarias son un problema grave que debe de atenderse si es que queremos llegar justamente a la justicia penal y también a que haya un gobierno efectivamente establecido como un gobierno humanista que no solo vele por la salud de los internos, sino que una vez que las personas que se encuentran privadas de su libertad obtengan su libertad, pues tengan la certeza de que podrán seguir recibiendo atención médica. Porque recordemos que muchas de las personas que están pagando una condena, pues fueron víctimas de tortura, de tratos crueles e inhumanos, que les dejaron secuelas graves, tanto físicas como emocionales, y que deben de ser pues atendidas de por vida, ¿no? Y el programa anterior poníamos de ejemplo varios casos, pero uno de ellos, por ejemplo, también es el caso de Jessica Vázquez Fonseca, que en otros programas ya pasados hemos también hablado del caso de ella, que pues sufrió igual tortura y emocionalmente pues no está recibiendo ningún tratamiento. Entonces, ella está en libertad y pues no recibe ninguna atención médica, lo que complica un poco esta parte también de la reinserción social que sea efectiva. Y pues si queremos llegar a un sistema de justicia en México verdadero, debemos de empezar por las cárceles, creo yo, porque pues el mejorar las condiciones de vida de los internos, lograr que haya un sistema penitenciario que se apegue al respeto y la protección de los derechos humanos de las personas que están privadas en la libertad, pues es lo que debería de ser idóneo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que las personas que están privadas de su libertad, y hay que tenerlo claro, el único derecho que pierden es el de la libertad y hasta eso lo pierden momentáneamente, ¿no? No pierden el derecho a una vida digna, no pierden el derecho a tener un trabajo remunerado y pues no pierden el derecho a la salud y por eso es que se debe de garantizar que ellos reciban la atención médica adecuada, que sea oportuna y lo ideal sería que recibieran el tratamiento adecuado de manera gratuita, pero pues esto no es posible en la mayoría de los casos y pues como ya hemos mencionado anteriormente, los familiares son los que deben de comprar los medicamentos y se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos para poder hacerles llegar este medicamento a sus familiares que se encuentran dentro de prisión, en primera porque pues no está permitido, ¿no? No está permitido pasarlos a pesar de que pues son indicaciones médicas del propio centro, no se les permite pasar medicamentos y pues tienen que hacerlo de manera pues por decirlo de alguna manera como de contrabando, ¿no? Para que sus familiares puedan seguir recibiendo este tratamiento y que sea de paso pues a ellos les cuesta todavía más, ¿no? Implica un gasto muchísimo más para las familias. Y pues si queremos que haya justicia social, debe de haber también justicia penal y para ello debemos de valorar que haya una reinserción social efectiva y un elemento importante para lograrlo es que se debe de preservar la salud de los internos, tanto física como mental. Sin embargo, la inacción de las autoridades, la dilación y la precariedad en esta atención médica, la falta también de un protocolo
bien aplicado para que las personas que necesiten ser trasladadas a un hospital reciban la atención adecuada, pues ha sido una problemática que es permanente, ¿no? Y la disminución de los recursos en centros privados también hace que garantizar este derecho pues sea prácticamente imposible. La nula cobertura de los servicios médicos afecta también a la población que es vulnerable, como las personas mayores, con las personas que tienen enfermedades graves, que tienen enfermedades crónico-degenerativas, mujeres embarazadas, y también no dejar de lado las personas que tienen adicciones, ¿no? Y todas estas deficiencias, este desabasto de medicamentos, esta dilación en la atención médica, la falta de personal, de protocolo adecuado para los traslados a centros hospitalarios, en fin, ponen en riesgo grave los derechos de los internos y su estado físico. Y esta situación pues no es más que el reflejo de un sistema de salud que por años fue saqueado, que fue vulnerado y fragmentado, y que ha sido desigual, y que hoy en día pues se enfrenta a una serie de deficiencias que hace difícil también brindar esa atención médica para la población en general y para las personas que están internas en un centro penitenciario. Y además también hay que sumarle a que si bien hay una conexión entre el gobierno federal y las autoridades penitenciarias para brindar la atención médica, sí hace falta que trabajen más de manera conjunta, que generen políticas públicas para poder atender a la población que está en internamiento y que reciban la atención adecuada. Anaí Aníbal. Sí, pues es muy importante esto que ponen sobre la mesa, pero yo creo que también sería muy importante pues analizar que digamos, este sistema penitenciario que ha quedado por lo menos hasta ahora con este tipo de deficiencias, ¿no? O este tipo de cuestiones es en gran medida porque veníamos de un sistema neoliberal en el que los presos también se convirtieron al parecer en una mercancía, ¿no? Es decir, privatizaron todo, pero y también aquí quiero entrar en otro tema que es la privatización del derecho a la salud, que apenas estamos viendo que se está revirtiendo esto pues fuera de las cárceles, ¿no? Quiero decir, se está revirtiendo este modelo privatizador, es decir, hay esfuerzos en la parte del gobierno, pero ¿cómo podemos unir esto que se separó? Es decir, aquí ustedes nos han presentado pues estas violaciones a los derechos humanos y es importante estar conscientes de ellos porque a veces no somos conscientes de la importancia de que tiene esto y por eso pues hacemos caso omiso a esto, pero cómo podemos volver a unir esta parte gobierno, instituciones y también sociedad, porque al final del día ellos son parte de la sociedad y como nos lo ha dicho en repetidas ocasiones Adrián, pues no existe este modelo de reinserción social. Y creo que es importante lo que mencionas, Anaí, entender que estamos ante un modelo de negocio nuevamente y que el modelo de negocio tenía que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación que tienen que asegurarse en decir que las personas que están presas no tienen ningún derecho, que si se les pudiera aplicar la pena de muerte mejor, que las prisiones no son como para premiarlos, para que se les tuviera con 3 comidas al día, como el discurso de Bukele de decir que si bien les va una comida al día y punto, ¿no? Y este populismo punitivo que ha hecho en la sociedad que repitan esa idea, e incluso llegar a decir que organismos de derechos humanos es igual a defender delincuentes. Y creo que hay que entender perfectamente que nuestro papel principal es defender víctimas y que precisamente el sistema penitenciario, el sistema de ejecución de sanciones penales, las sentencias de los jueces deberían de estar encaminadas fundamentalmente a reparar el daño a la víctima en primer lugar. En primerísimo orden, lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano y sus instituciones es reparar el daño a la víctima cuando se ha podido demostrar que hubo una conducta con apariencia de delito
en la cual una persona tuvo en su menoscabo, en su patrimonio, en su salud, en su integridad o incluso en la vida de algún familiar. Lo primerito que tiene que ver es reparar el daño. De nada nos sirve que la persona pase en prisión 10, 20, 30, 40 años o toda su vida si eso no repara el daño. Y para que esto pueda ser útil, hay que tomar en cuenta que como gasto, como sociedad, tenemos pérdidas millonarias de recursos que se van por la corrupción en el sistema penitenciario, porque en muchos estados de la República los centros de detención pagaban a clínicas privadas para que atendiera a los presos cuando estos estaban enfermos, o se pagaban a las instituciones públicas. El propio centro penitenciario tenía que pagar por la consulta, por la atención médica, por los medicamentos, por los tratamientos de los presos, y en muchos casos, ante el no pago de los servicios, entonces ya no podían recibir a los presos y eran atendidos o mal atendidos internamente en el penal o a cargo de los recursos de la familia. Entonces, tenemos que entender que hay un ente, un órgano rector, no un ente, hay un órgano rector del Estado mexicano para la salud que está conformado por las instituciones del Sistema Nacional de Salud que busca articularse para convertirse en un verdadero sistema. Y nosotros no podemos estar de acuerdo que los centros penitenciarios vayan contratando los médicos y el personal, sino que es el sector salud que debe de tener sus puestos periféricos, hospitales y clínicas dentro de los centros de la salud, de acuerdo a la población que tengan, porque incluso en muchos centros ameritan que haya esta situación. Y hay penales de la República, sobre todo en los centros federales, que incluso tienen mejores instalaciones que las clínicas donde se atienden las personas afuera. ¿Y por qué fue esto? Por la corrupción. Pero lo que llama la atención es que esos centros que tienen quirófanos e instituciones de equipamiento de muy alto nivel, no tienen médicos, no tienen medicamentos, no se les da la atención a la población y simplemente no se utilizan. Y entre ellos hay varios de los centros federales. Yo recuerdo el de Gómez Palacio Durango, excelentes instalaciones. La mayoría de los centros penitenciarios con muy buenas instalaciones, pero sin una buena atención adecuada. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Que todos los presos del país tengan garantizada la protección a la salud. ¿Y cómo se garantiza eso? Primero, con condiciones de internamiento dignas, es decir, que no haya hacinamiento, que haya alimentación adecuada, que haya higiene, que no falte el agua, que tengan todos los servicios, toda la infraestructura que ayuda a prevenir los riesgos de la salud y sobre todo el impacto como se ha dado en algunos momentos donde ha habido brotes epidémicos en los centros penitenciarios con graves consecuencias. Entonces, este es el primer elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta. El segundo elemento fundamental es que se creen los comités de salud, así como los tiene hoy la propuesta de IMSS Bienestar, también haya comités de salud donde médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, especialistas, trabajadores sociales que se encuentran presos, formen parte de estos comités para ayudar a prevenir la salud. Y lo otro, ¿cuánto nos estamos ahorrando como erario por el absurdo de que haya miles de quejas que saturan a las comisiones estatales de salud y nacional de salud por la falta de atención médica? Y no se dan abasto y simplemente contestan una queja. El centro informa que ya dio el medicamento, se archiva la queja y dentro de 3 meses nuevamente la falta de medicamento. No hay prótesis. La gente tiene receta de lentes, pero no los puede comprar. Tiene receta para usar plantillas especiales o para usar una silla de ruedas o para tener una cama especial, pero no la puede tener. Fajas, otro tipo de prótesis, a nivel de las prótesis dentales, no se les garantiza la salud. Y eso es un gasto grave para los familiares porque el centro no lo paga. Y
el deterioro de la salud afecta a las condiciones al interior. No es que nos interese defender delincuentes, nos interesa evitar gastos que vayan a afectar el erario y que hagan grandes ganancias con la corrupción al interior, porque muchos llevan la receta, llevan el medicamento, llevan la receta y llevan lo que se gastó para poder ingresar al medicamento. Y sin embargo, en algunos casos, esos centros penitenciarios toman la receta, toman el medicamento y lo ponen como si lo hubieran comprado y lo reportan como garantizando el derecho a la protección de la salud. Y eso tiene que evitarse. Insistimos, mucha gente está esperando cirugía, está esperando rehabilitación y solo tenemos un centro a nivel federal, que es el CEFEREPSI de Morelos, y que está saturado y hay miles de presos que debieran estar en ese tipo de centros y no en las prisiones en las condiciones en las que están. Por eso la insistencia, Aníbal y Anaí y amigos de Contralínea. Y esta insistencia también pasa por todos estos procesos que han descrito, pero también porque en algún momento entre estos gobiernos del PAN y del PRI se logró empezar el proceso de privatización de estos centros carcelarios, como lo hemos visto en otras ocasiones con ustedes, y que dejó todas estas secuelas en la población en situación de cárcel, que constantemente, como nos han estado diciendo, se le violan sus derechos humanos al no tener este acceso a la salud dentro de estas cárceles en el país, ¿no? Entonces, bueno, es importante darle seguimiento también a estas situaciones en estas cárceles en México y sobre todo visibilizar que es una violación a los derechos humanos en esta población que padece estas consecuencias de falta de atención médica. Les agradecemos, Astrid y Adrián, por la cápsula del día de hoy, las secuelas del viejo régimen, y esperamos seguir contando con ustedes en otras ocasiones. No, de qué, gracias a ustedes. Y bueno, nada más como último punto, pues sí, mencionar que los centros penitenciarios deben de tener la capacidad suficiente. Justamente como dicen, tenemos este problema que se suscitó en estos sexenios mencionados, donde la privatización de las cárceles pues se dio por hecho, pero yo creo que ahora se está haciendo un esfuerzo no solo por mejorar el sistema de salud federal, sino que también debemos de ver el tema como hemos mencionado, de los centros penitenciarios para mejorar las condiciones de vida, que se dé esta atención médica adecuada, atención psicológica y psiquiátrica que sean de manera oportuna. Y otra cosa también que debe tomarse en cuenta es que se debe de aceptar y también atender las causas de que haya internos con problemas de adicciones, que creo que ese también es un tema muy importante de salud, que se generaron una vez estando dentro de prisión, ¿no? Y que tienen que haber mayor vigilancia respecto a eso y que se debe de investigar cómo es que entran estas sustancias y cómo es que llegan a los internos, porque pues es absurdo, como mencionábamos, que las familias pues no puedan pasar los medicamentos a que los mismos médicos del centro le solicitan a los familiares, pero sí logren entrar en drogas. Y sobre este asunto, que es algo que no se trata en la mayoría de los centros, ¿no? No reciben esta atención especializada, no hay una política sanitaria en el tema de las adicciones dentro de los centros, y es decir, que quienes tienen adicciones pues no reciben el tratamiento alguno para poder dejarlas, y agrava esto las condiciones en general de la vida, de las condiciones carcelarias. Y creo también que sería importante, hablando hace rato de los comités, que exista un comité de vigilancia que se encargue precisamente de vigilar el tema de la salubridad, que vigile y garantice que pues también los alimentos se sirvan en buen estado y que haya un plan nutricional específico para quienes tienen dieta especial por su condición médica, para que este tipo de situaciones pues no agraven aún más las condiciones de internamiento, no solo de quienes padecen alguna enfermedad, sino también de los demás personas. Y lo que mencionaba Adrián hace rato me parece un punto muy importante que no debemos de dejar escapar, es que pues en la mayoría de los centros ya sabemos que no se cuenta con el personal médico suficiente,
pero sí deberían de tomar en cuenta que hay personas que están dentro de prisión que fueron o que son médicos, enfermeros, psicólogos, en fin, que pueden ellos apoyar en esta labor para brindar atención a sus propios compañeros, y creo que eso es algo que debería de tomarse muy en cuenta para que pues de alguna manera haya pues más atención a los problemas médicos de salud física y mental de los internos. Aníbal, Anaí, nada más. Bueno, para despedirme, solo decir que por el bien de México, primero los pobres estamos de acuerdo y sobre todo los presos pobres, porque los presos ricos, ellos tienen la manera de irse a institutos, a atenderse, incluso pasar sus días en hospitales fingiendo estar enfermos, pero la gente pobre no. Y también es absurdo que tengamos que llegar a un juicio de garantías para que a la persona le den la atención médica y eso sature el sistema jurídico mexicano. Estar teniendo que llevar a la vía del amparo para que le brinden la atención de salud es una situación inexplicable, y también tener que estar gastando constantemente personal de las instituciones de derechos humanos para que estén atendiendo las quejas cotidianas recurrentes por la necesidad de atención a la salud. Nosotros en este mes estamos emitiendo prácticamente 15 acciones urgentes relativas a la situación de la salud, y de ellas 12 son del ámbito penitenciario. Entonces, en ese sentido tenemos que estar actuando, y también empezarles a recordar que ya viene el periodo de elección de jueces, magistrados y ministros, y aquí pues también vamos a estar pidiéndoles a los amigos de Contralínea que nos vayan señalando aquellos jueces, aquellos magistrados que han fallado en contra del pueblo, utilizando este modelo de clasista y racista, y nosotros también estaremos haciendo lo propio en las próximas entregas porque queremos un poder judicial donde haya jueces para la democracia, que haya justicia y no solamente la garantía del Estado de Derecho. Así es que vaya un abrazo fuerte para todos, a seguirnos uniendo como pueblo ante la embestida del sionismo encabezado por Donald Trump y esta élite de la oligarquía de Estados Unidos y del mundo que pretende despojar de recursos a los pueblos e incluso de la dignidad y de la historia, y por eso cerramos filas en torno a la defensa de los intereses de los pueblos y la soberanía por encima del destino manifiesto de hoy quien encabeza el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump. Pues vaya un abrazo fuerte para ustedes, muchas gracias por escucharnos y mirarnos. Nos vemos el próximo viernes. Nos Nos vemos el vemos, un próximo abrazo. viernes. Muchas gracias, Adrián y Astrid, por esta cápsula del día de hoy. Les deseamos un excelente fin de semana. Gracias igual.